Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy estamos llegando ya al segundo día del mes de noviembre y por supuesto también el segundo día de la semana, que es día lunes 2 de noviembre. Amigos y hermanos, gracias por su sintonía, gracias por escoger en primer lugar a nuestro Dios y recuerde que todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy, para este día lunes 2 de noviembre, el título es El barro del alfarero. Ese es el título para este día lunes, pero antes queremos hacerte la invitación. Recuerda, este viernes iniciamos nuestro programa Sábado en Familia, 6:30 de la tarde, hora del Pacífico. Después del repaso de la lección con el pastor Alejandro Bullón, venimos con este lindo programa Sábado en Familia, donde te recuerdo, tendremos el altar de las peticiones, diálogo bíblico y por supuesto cantemos nuestros himnos, donde tú podrás escribirnos, mandar tu texto, mandarnos tu petición de oración y allí estaremos orando juntos para que Dios pueda contestar esas oraciones. Así que esta es la invitación, este viernes 6:30 de la tarde, hora del Pacífico, Sábado en Familia. Bien, amigos, iniciamos nuestra lección, pero antes siempre pedirle la sabiduría a nuestro Dios a través de la oración. Acompáñenos en esta oración. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos por un día más que nos regala. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí dispuestos para estudiar tu palabra. Ilumínanos, por favor, con el Espíritu Santo que diste a estos hombres para escribir. Que nosotros también, Señor, podamos tener tu Espíritu Santo para poder leer y entender y aplicarlo a nuestra vida, lo que has dejado para nosotros en estos últimos días. A los que estamos aquí, Señor, danos tu bendición, y a mis hermanos que están también en otros lugares. Yo sé que tienen dificultades, tienen problemas, pero en esta mañana los ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres un milagro de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendícelos, que se puedan preparar también para el encuentro contigo en ese día que tú has prometido que vendrás con poder y gloria, Señor. Muchas gracias por escucharnos. Todo te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, iniciamos nuestro repaso para este día lunes 2 de noviembre. El título le decía El barro del alfarero. Ese es el título para este día lunes 2 de noviembre, lección número 6. Título general de toda la lección: actos simbólicos. Bien, inicia la lección de esta manera, con una pregunta: ¿qué verdades vitales se enseñan en estos versículos y el simbolismo que allí aparece? Iniciamos con nuestros versículos, hermano Cativo. Bienvenido a la lección de este día. Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos, que estamos ya en sintonía para estudiar la lección de hoy, día lunes, el barro del alfarero. Hermana Maribel Alegría, bienvenida. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto estar aquí estudiando juntos la palabra del Señor, y les invitamos para que se queden con nosotros. Esta lección, como las que han pasado, será de mucha bendición para nosotros, porque es una lección de esperanza para nosotros, para que podamos renovar nuestra vida espiritual. Bien, el barro del alfarero. Solo el título ya es un símbolo. El barro es un símbolo. El alfarero es un símbolo que el Señor quiere mostrarnos a través de ellos. Dice, el barro. ¿A quién simboliza el barro? La humanidad, el ser humano. El alfarero lo está representando a Dios. En este relato, cuando le dice Dios a Jeremías que vaya donde el alfarero, ¿no podré yo hacer así de este pueblo como lo está haciendo el alfarero? Entonces vemos que Dios, a través de estos símbolos, está dándoles y dándonos a nosotros un mensaje celestial de misericordia. Como dijo nuestro hermano Milton,
¿Qué verdades vitales se enseñan en estos versículos y el simbolismo que ahí aparece? Génesis 2:7. Ahí encontramos estos versículos, nos van a decir los símbolos que ahí aparecen. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué estamos mirando allí? Como les decía, el barro, porque aquí dice que del polvo de la tierra. ¿Qué clase de polvo era? ¿Qué es lo que tomó Dios para poder crear al primer ser humano? Dice, polvo de la tierra. Era el barro, fue barro. Entonces, él, ¿cómo se está poniendo aquí en el principio? ¿Quién es el que crea algo de un barro? El alfarero. El alfarero. En este caso, el alfarero divino. Tomó, formó esa figura, le sopló el aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Entonces, lo que tenemos que tener presente, como nos da la lección aquí, que el barro representa a la humanidad. Los seres humanos. Entonces, ahora ya vamos a entrar a lo que nos dice Jeremías, lo que nos dice Isaías y que lo que nos dice el libro de Romanos. Y veremos qué podemos aprender acerca de lo que nos dice el Señor allí en la lección del día de hoy. ¿Qué verdades vitales nos enseñan? Porque también estaba estudiando, fíjense, aunque no está en esta lección, pero en el libro de Daniel, capítulo 2 y verso 41, también encontramos barro. ¿Se recuerdan de la estatua? Sí. La estatua de Nabucodonosor. De Nabucodonosor nos dice que había en los pies barro con hierro. Barro con hierro. ¿Qué clase de barro era el que había en los pies? Y dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero. Barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Entonces lo que vemos aquí, que ese barro cocido de alfarero, que está también en Daniel, representa algo que es poder, o sea, lo que es un poder religioso, la iglesia. Pero como dice aquí en la lección, hay muchos símbolos que no los vamos a tocar, pero solamente quería decirles que también en Daniel 2:41 encontramos barro cocido de alfarero. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 18. ¿Y qué encontramos allí? ¿Qué nos dice el Señor? Dice el capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré de mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere
lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Gracias, hermano. Entonces vemos aquí, Dios le está diciendo a Jeremías: levántate, vete a casa del alfarero. Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero, mira lo que él está haciendo. Allí te enseñaré lo que tengo que decirte. ¿Y qué es lo que mira Jeremías? Cuando él llega, ve al alfarero trabajando en la rueca. Está trabajando en la rueda. La rueda del alfarero tiene dos. Una rueda abajo por los pies y otra rueda arriba donde coloca la vasija, el barro. Con el pie está dándole vuelta a la rueda de abajo y arriba está el barro, y para comenzar él a darle forma. Eso es lo que ve Jeremías. Y cuando él llega, el alfarero está creando una vasija. Está trabajando allí en la rueda. ¿Y qué es lo que ve Jeremías? Ve que él está haciendo una vasija. Pero cuando está haciendo esa vasija, la vasija se arruina. No toma la forma que debería de tomar. ¿Y qué es lo que hace el alfarero? La vuelve a deshacer para volver a hacer otra vasija. Con el mismo barro. Con el mismo barro. Pero vemos aquí que en las manos del alfarero se arruinó, dice, se echó a perder, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Qué podríamos decir de nosotros ahora? Estamos nosotros en las manos de Dios. Tú estás en su iglesia. Él está creando en nosotros la imagen de Jesús. Pero muchas veces queremos nosotros hacer nuestra voluntad y no permitimos que Dios crea en nosotros la imagen de Jesús, sino que queremos hacer nuestra propia voluntad, y la vasija se arruina estando en la iglesia. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el alfarero? ¿Desecha ese barro? ¿Lo tira para agarrar otro? No, sigue trabajando en él. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Dios sigue trabajando, tiene misericordia, tiene paciencia para crear en nosotros lo que Él quiere hacer. Así es de que, hermano, no crea que ya usted no puede ser algo útil en las casas, en las cosas de Dios. Déjese amoldar. Deje que el alfarero divino haga de usted una vasija útil en sus manos. Por eso dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Otra vasija. ¿Qué estaría haciendo al principio? Pero después él ideó hacer otra con el mismo barro. Pero vemos aquí otra enseñanza. ¿Quién está en control? ¿La vasija o el alfarero? El alfarero. ¿El ser humano o Dios? Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor, que Él es el que está en control. Y también nos muestra que Él es misericordioso, y aunque
Él dicta juicios en contra del desobediente, esos juicios que Él dicta, si el ser humano se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios dice que Él no hará lo que dijo, sino que mirará el corazón de ese ser, de ese pueblo, y no lo hará. Por eso dice, pero si esos pueblos, dice el verso 8, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces, eso es lo que miramos a grandes rasgos en Jeremías 18, del 1 al 10. Pero veamos qué pasa con el barro, qué pasa con el pueblo de Dios en tiempo de Jeremías, y qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios hoy, 2 de noviembre del año 2015. Isaías 29:16. ¿Qué nos dice? Dice en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 16: vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, ¿no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Entonces vemos, dice, vuestra perversidad. ¿Y cuál es la perversidad en el corazón del ser humano? El pecado. Pecado. Entonces dice, vuestro pecado. ¿Qué es lo que hacía de que una vasija se echara a perder? Porque el alfarero él preparaba el barro. El barro al comienzo era rústico, pedregoso. No tenía no estaba manuable. Estaba duro. Estaba duro, tenía terrones. Entonces, ¿qué es lo que hacía el alfarero? Preparaba ese barro adecuado para poderlo... Antes de empezar a hacer la vasija. Antes de empezar a hacer la vasija, le daba la humedad necesaria, como nos dice... O sea que lo ablandaba, ¿no? Fíjense lo que nos dice el espíritu de profecía. En el Ministerio de Curación, página 374. El alfarero toma arcilla o barro y la modela según su voluntad. ¿Qué hace entonces? Dice, la amasa, la trabaja, la despedaza, la vuelve a amasar, la humedece y luego la seca. La deja después descansar por algún tiempo sin tocarla. Cuando ya está bien maleable, reanuda su trabajo para hacer de ella una vasija. Entonces vemos, eso es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, tratando de moldear en nosotros. ¿Y qué es lo que Él quiere moldear? Nuestro carácter. Nuestro carácter. Eso es lo que Él quiere, porque ¿cómo está el carácter de nosotros? Está áspero, no refinado como debe de estar. Está duro. Está duro. Entonces, ¿qué sucede cuando parte de nuestro carácter no está como el alfarero quiere? Y él empieza a hacer esa vasija. Y de pronto encuentra una piedrecita. Esa pequeña piedrecita que él encuentra le arruina todo su trabajo. Porque la raya. Le deja una marca, ¿no? Deja una seña en el barro. Y entonces él tiene que parar su trabajo, limpiar nuevamente, quitar esa piedrecita y volver otra vez para alisarla y que no se vea ya
herida que le hizo la piedra. Eso es lo que hace el alfarero. Es muy bonito estar mirando cuando está trabajando un alfarero, haciendo diferentes figuritas, grandes, pequeñas, y mirando lo que nos dice la palabra de Dios. Yo les aconsejo que si pueden ir donde estaban trabajando la alfarería, vayamos y aprenderemos muchas cosas mirando, como Dios le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero, allí te mostraré. Entonces vemos aquí la perversidad, como nos dice en Isaías 29:16, dice: vuestra perversidad ciertamente será reputada, o sea, será rechazada, será quitada como el barro del alfarero. También nos dice en Isaías 45:9. Dice Isaías 45:9: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Fíjense lo que nos dice. Ay, eso es un ay de dolor. Ay del que pleitea con su hacedor. Ay de aquel que quiere hacer su propia voluntad. Porque no es el barro el que tiene el control, no es el barro el que le dice al alfarero qué debe hacer o cómo debe de hacer. Es el alfarero que le dice al barro qué cosa va a formar de él. Pero muchas veces nosotros los seres humanos queremos darle las órdenes a Dios. ¿Qué es lo que quiero que Él haga conmigo? Y la cosa no es así. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Yo no te he dicho que me hagas así. ¿Por qué me hiciste de esta manera? Muchas veces nosotros ponemos a discutirnos con Dios porque no nos gusta lo que Él ha hecho de nosotros. Él es el que sabe mejor cómo va Él a formarnos. Fíjese lo que nos dice. Sigue diciendo el espíritu de profecía: el instrumento humano sufre mientras proyecta y hace planes para sí con algo que Dios le ha negado que haga. Se queja y lamenta, y todavía se aumentan las dificultades. Pero cuando se somete para ser como arcilla en las manos del alfarero, entonces Dios convierte al hombre en un vaso de honra. La arcilla se somete para ser moldeada. Si se permitiera obrar a Dios, centenares serán moldeados y convertidos en vasos como a Él mejor le pareciera. Dejemos entonces nosotros de rebelarnos contra lo que Dios quiere hacer de nosotros. Permitamos que Él moldee en nosotros un carácter que se asemeje al de Jesús. Evitémonos muchos dolores que nosotros mismos, por nuestra dureza, permitimos que vengan a nuestra vida. ¿Qué más nos dice Isaías 64:8? Dice Isaías capítulo 64, versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Cambia aquí. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Aquí está reconociendo la arcilla al alfarero. Al alfarero, y dice:
tú tienes la razón. Tú eres el que estás en control. Moldéame. Esa debe de ser la actitud de cada uno de nosotros. Permitir, reconocer que Él es el que está en control y Él es el que puede hacer de nosotros vasos útiles, vasos de honra. Fíjese lo que nos sigue diciendo el espíritu de profecía. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Permitid que la mano de Dios trabaje la arcilla para su servicio. Él conoce exactamente qué clase de vaso necesita. A cada hombre ha dado su obra. Dios conoce cuál es el lugar para el cual el hombre es más idóneo. Muchos están trabajando en contra de la voluntad de Dios y echan a perder el diseño. El Señor desea que cada uno esté sumiso bajo su dirección divina. Él colocará a los hombres donde se sometan para ser moldeados en unidad con Cristo, llevando su semejanza divina. Si el yo se somete para ser moldeado, si cooperamos con Dios, si oramos en unidad, si trabajamos en unidad, si todos ocupamos nuestro lugar como hebras en la trama de la vida, nos desarrollaremos, convirtiéndonos en un bello tejido que regocijará al universo de Dios. Debemos nosotros de decir, ahora pues reconozco, ahora pues pongo mi yo para que tú lo moldees. Jehová, tú eres nuestro Padre, nuestro Creador. Tú eres el que puedes amoldar en mí ese carácter que se asemeje a Cristo. ¿Nosotros qué somos? Barro. ¿Cómo nos tomaste? Siendo un borracho, un drogadicto, un mal padre, mal hijo. Pero ¿qué estás creando en nosotros? Porque la obra no ha terminado. ¿Qué estás creando en nosotros? Ese carácter que estaba horrible, ahora tú lo estás transformando en un carácter sencillo, humilde, que tú puedes utilizar para honra y gloria de tu nombre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Recuerde, el cuerpo, no todos son manos, no todos son ojos, no todos son pies, pero todos son necesarios. Dios es el que sabe en qué me va Él a formar, en qué voy a ser útil. Pero eso sí, que debo de ser y hacer lo que Dios pide que haga. Nada es degradante en la casa de Dios. Todo lo que se haga, por sencillo, es de gran valor para Dios. Si usted es una diaconisa, es de gran valor para Dios. Si usted es un diácono, es de gran valor para Dios. Si es un maestro de escuela sabática, usted es de gran valor para Dios, para su obra. Si es un director de escuela sabática, un maestro de niños, lo que usted sea dentro de la iglesia, todo lo que usted tenga que hacer para honra y gloria de Dios, por pequeño que parezca, para Dios es grande. Permita que Dios haga de usted esa vasija útil. Por eso dice, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Obra de tus manos. ¿Y para qué Él hace esa obra? ¿Para dejarla abandonada? No. Para cuidar de ella. Y para que también esa vasija
sea útil. Quiere decir que nosotros como cristianos debemos ser útiles para la sociedad. Debemos ser útiles para la iglesia. Debemos ser útiles para Dios. Ahora que tenemos la oportunidad. ¿Qué más nos dice? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 18 en adelante nos dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces vemos acá que el apóstol Pablo también está utilizando ese símbolo del barro, utilizando al alfarero, utilizando esos símbolos, diciendo de Dios y diciendo del barro de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O sea, ¿no tiene esa potestad Dios sobre nosotros? Sí. Lo está diciendo el apóstol Pablo. No solamente se dijo en el Antiguo Testamento, nos lo dice en el Nuevo Testamento. También Pablo está utilizando ese símbolo para enseñarle al pueblo que permitamos que nos sometamos a Dios. Así es de que por causa, dice, fíjense cómo sigue ahí en la lección, por causa del constante rechazo y la persecución que afrontó, sin duda Jeremías quería abandonarlo todo, quería tirar todo, quería dejar al mirar el corazón duro de ese pueblo, que no escuchaba la voz de Dios, que no escuchaba los consejos dados por el profeta. Él decía, vale la pena luchar, vale la pena pelear en favor de la nación. ¿Qué decía? A veces seguramente sintió el deseo de tirar la toalla. Él quiso tirar la toalla al ver la dureza del corazón de ese pueblo que Dios lo tenía como el tesoro de él, pero que ese pueblo lo había rechazado. Y dice, sin embargo, sin duda, mientras observaba las manos del alfarero, se le dio una imagen, un símbolo del modo en que Dios obra con el barro humano. Vio allí, el profeta vio que esa vasija que el alfarero estaba creando no agarró la forma que el alfarero quería y se deformó. ¿Y qué hizo el alfarero? Volvió a deshacer y hacer otra vez la bola y empezar a crear una nueva figura. Y a lo mejor miró que esta figura sí iba bonita. Y eso es lo que dijo él, bueno, yo queriendo tirar la toalla, mirando a este pueblo que está rebelde, pero está en las manos de Dios. Y si está en las manos de Dios, Dios puede hacer de esta nación, de este pueblo, algo útil. Y él dice, ¿quién soy yo? No, entonces no tiro la toalla, sigo siempre siendo el portavoz de Dios,
así me traten mal. Y ese debe de ser también el pensar de nosotros. Si usted en la iglesia a la cual asiste, por hacer la voluntad de Dios, recibe de sus hermanos rechazos, críticas, ¿qué cosas no recibe usted de ellos? Pero sin embargo, usted no tire la toalla. No diga, me voy para otra iglesia. No, ya no hago esto, ya no sirvo y voy a rechazar este cargo que tengo. No, hermano. Siga adelante, porque usted es el instrumento de Dios para ayudar a su iglesia a que ese carácter que tienen, que no revela a Cristo, pueda ser moldeado por Dios. 7 hermanos. No sé, aquí el pastor tendrá algo. Hay una pregunta en el versículo de memoria que me hace pensar. Dice que el alfarero hace utensilios de honra y de deshonra. Interesante, ¿no? Porque ¿cómo es posible que el alfarero pueda hacer las dos cosas? Ok. Bueno, yo he estado en me lleva cuando yo estaba niño y miraba que hacían vasos, o sea, cántaros. Sí, sí, sí. Y entonces el alfarero hacía todos los cántaros, los ponía al sol. Pero mientras no se cocinaban, no se sabía si ese cántaro iba a salir bueno. Uh-huh. Pero cuando ya se cocinaba, entonces el barro muchas veces se rajaba. Y por eso, no sé si ustedes se acuerdan, que uno cuando iba a comprar una cacerola de barro o lo que fuera, uno siempre la tocaba, porque el sonido que da decía si la pieza estaba buena o estaba dañada. Imagínese. Cuando daba un sonido hueco, entonces dice está rajada, no sirve. Y no se notaba. Y no se notaba. Entonces uno empezaba a verla, hasta que bien la examinaba, se daba cuenta de que no porque el alfarero haya hecho algo que no era bueno, porque el alfarero no quiere hacer cosas que no sirvan. Era por el barro. Era porque... En la transportación se dañó tal vez. O también. Entonces, eso es lo que yo veo, que hacen de deshonra, ¿verdad? Que no sirva. Yo creía que se refería a utensilios que hay en una casa que no son de honra. Interesante, ¿no? Porque el apóstol Pablo también dice que hay unos órganos que son de honra y otros de deshonra, ¿verdad? Cuando habla de los órganos del cuerpo, dice que todos somos uno en Cristo, mientras que hay unos miembros de honra y otros de deshonra, ¿verdad? Sí, ahora vuelvo también. Imagínense los ojos. Dios nos los crea para que sean cosas de honra, pero ¿qué vemos nosotros? Los oídos. Los oídos. El o sea, gusto, todo, las gusto, manos. ¿no? Todo, o sea, cualquier. que nosotros el uso que le damos es lo que determina, ¿verdad? El alfarero puede hacerlo y yo puedo usar, vamos a decir, algo que ha sido hecho. Nadie compraría, vamos a decir, una nica para hacer sopa, vamos a decir. ¿Cómo debería eso? Y puede funcionar, ¿no? Pero ya fue hecho para un propósito, ¿verdad? Y vemos que, como usted dijo, hermano, el uso que le damos a nuestros órganos, a nuestros miembros, a nuestro pensamiento, a nuestra vida entera, eso determina honra y deshonra para con Dios, ¿no? Y ahí vemos el libre albedrío que Dios nos da. Correcto. Y justamente, yo me imagino que también Jeremías tenía el récord de Manasés. ¿Cómo es que Manasés hubieron momentos en su reinado de honra para Dios y habían momentos de deshonra? O sea, ¿quién puede determinar en qué momento un cristiano va a dejar de ser esa deshonra y se va a convertir en un hombre
como el caso de Pablo. Era Pablo, yo creo que cuando pensaba en los órganos estaba pensando en sí mismo, ¿no? Cómo él deshonró a Dios persiguiendo a los cristianos, pero después se convirtió en un vaso de honra, porque a Ananías le dijo: yo lo he elegido como un vaso útil, cuando había sido algo terrible, ¿no? Desolado para el cristianismo. Y todos nosotros, ¿qué hemos sido en la vida? Tremendo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿Qué clase de barro éramos? Y cómo Él ha ido amoldando este barro. ¿Qué ha tenido que hacer Dios para que podamos llegar a ser vasijas de honra hoy? Y en el caso de Abraham, Dios lo probó en muchas oportunidades, poniéndolo en hambrunas, para ver cómo él acudía. El hecho de que no tuviese un hijo, tuvo que actuar muchas veces en honra y deshonra, hasta que el Señor dice que le hizo la última prueba, ya en distintas jornadas, muchas jornadas, caminar con Dios y aprender a depender de Dios y de su voluntad y oír su voz. Y le dijo: dame a tu hijo, tu único hijo, sacrifícamelo en tal monte, llévalo allá. Y Abraham lo hizo y estuvo a punto de sacrificar a su hijo, hasta que Dios le dijo: no lo hagas, ¿no es cierto? Ya veo, ya probé que estás hecho del barro que vale la pena, ¿no es cierto? Así es. Ahora vemos acá, al final, ¿de qué forma podemos aprender a confiar en la lección del alfarero y el barro? No importa cuáles sean las circunstancias actuales. ¿De qué forma podemos aprender a confiar en la lección del alfarero y el barro? Bueno, el barro tiene que estar disponible. O sea, el barro no se resiste y está dispuesto a que cuando ya está formado, el alfarero decide si lo vuelve a desarmar para hacer otra cosa. O sea, no es cosa fácil comenzar un ministerio y después de que está uno pensando que ya tiene algo definido, de pronto el Señor lo deshace, ¿no? Imagínese que, como usted, a ponerlo a usted, pastor, pero de pronto el Señor le dice: no quiero que seas más pastor. Así es. Quiero que seas nomás un anciano, un diácono. Así pero, es. ¿qué es lo que dice el yo? No, yo quiero títulos, ¿verdad? Yo quiero, no quiero ir para atrás, dice uno, ¿no? Pero el Señor tiene un plan. Exactamente. El Señor tiene un plan, tiene un propósito. Y ahí es donde justamente la pregunta final, ¿qué relación hay entre, qué podemos aprender nosotros entre el alfarero y el barro? Y no importa cuáles sean las circunstancias actuales, ¿qué otros textos bíblicos nos muestran la realidad de la soberanía de Dios? Exactamente. Bien, hermanos, hemos estudiado el día lunes. A grandes rasgos, el Señor le dará más luz a usted para poder agregar más al estudio del día de hoy. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de Escuela Sabática. Esperamos, como siempre, que usted nos pueda sintonizar siempre 7 de la mañana, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Allí usted encontrará nuestra programación de Escuela Sabática. Amigos y hermanos, te invitamos también para que te suscribas a nuestro canal, en nuestro canal de YouTube. Búsquenos para que usted pueda encontrar estos audios y ahí pueda compartirlos con sus amigos y familiares. Cada vez que tengamos un estudio, ahí estará el audio para que usted lo pueda estudiar, ya sea a cualquier hora. En nuestro canal de YouTube, búsquenos como La Voz de la Verdad. También la invitación, recuerden, hermanos, este viernes iniciamos nuestro programa 6:30 de la tarde, sábado en familia, donde tendremos el altar de las peticiones, cantemos nuestros himnos y por supuesto nuestro diálogo bíblico. Bendiciones para todos, te esperamos ese viernes 6:30 de la tarde, hora del Pacífico. Que tengan un feliz día. Te saludo tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones.